Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a iniciar de una vez. ¿El foco molesta o lo elimino? A ver, vamos a ver cómo se ve así. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver bien? Se ve, pero se ve un poco borroso. Siento que se ve mejor con el foco prendido. De hecho. ¿Sí? ¿Así está bien? Sí. Sí, profe, así está bien. Ok, bueno. Vamos a continuar. Muy bien, hoy es miércoles 24 de febrero. Del 2021, semana 10. Y vamos a estudiar el caso de la ecuación L de Y igual a Y', de Y' más C por Y igual a un polinomio por E a la alfa t, E a la alfa t, donde donde P sub n de t es un polinomio de grado n. Y a n pues es distinto de 0, ¿no? ¿Ok? Y el problema es, el problema es calcular una solución particular. Sí, de t, ¿no? ¿De quién? De 1. Entonces este va a ser nuestro problema, calcular una solución particular. Y para complementar una solución particular. Ajá. Y la solución general. Pues y de t igual a la solución del problema homogéneo más la solución particular, porque dijimos que que la solución general de 1 tiene esta estructura, tiene una parte, aquí tenemos que h de t es igual, es solución general
de la ecuación diferencial homogénea asociada. De la ecuación diferencial homogénea asociada. Que es la ecuación homogénea asociada es L de Y igual a Y' más B por Y' más C por Y igual a 0, ¿verdad? Sería la ecuación 3. Entonces esta L, Y con H de homogénea. La H significa homogénea, ¿verdad? O sea, solución de la homogénea. Entonces, pues Y de H de T tiene la forma. Me voy a pasar del otro lado. Sí. YH de T, pues es C1 por Y1 de T, más C2 por Y2 de T, y el gaussiano de Y1 y Y2, que dijimos que es el determinante, ¿verdad? Y1 de T, Y2 de T, Y1' de T, Y2' de T, es distinto de cero, ¿verdad? Ese es el gaussiano. Entonces, en teoría, ¿cuál es el procedimiento para resolver uno? Procedimiento para resolver uno. Procedimiento para resolver la ecuación 1, ¿no? Primero calculamos Y1 de T y Y2 de T. ¿De quién? De L de Y igual a 0. O sea, de la ecuación homogénea asociada. Y resolvemos esta ecuación, ¿no? Y de T igual a C1 por Y1 de T. 2 de T, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Calculamos psi de T. ¿Le puedes bajar a su cámara, por favor? Sí, claro. La solución particular de quién? La solución particular de quién? Pues de uno, de la ecuación homogénea, ¿no? Y este es el punto que vamos a tratar aquí. Lo demás ya lo sabemos hacer. Esto se saca usando el polinomio característico, es lo que hicimos y examinamos en esta última pregunta, ¿no? Es decir, aquí el polinomio característico puede tener raíz doble, raíz compleja o raíz repetida, ¿no? Y ahí en la raíz repetida es donde usamos el método de reducción de orden. Pero ahora fíjense que nosotros para hacer el paso 2, primero proponemos una solución. ¿Le puedes subir a su cámara, por favor? Sí. Gracias. Sí, proponemos una solución. Sí, para realizar el paso 2, proponemos
una solución. Ajá. Sí. Proponemos una solución de la forma. Una solución de la forma. Ajá. Sí de T. Ajá. De la forma, pues, y de T igual a B de T multiplicado por E a la alfa T. O sea, primero vamos a hacer este cambio de variable para deshacernos del polinomio que tenemos ahí como coeficiente. Fíjense bien, es parecido a lo que hicimos con la reducción de orden, ¿se acuerdan? En el caso que estuvimos discutiendo ayer, antier, que tardamos mucho, casi toda la clase, ¿no? A ver, calculen ustedes la primera derivada de esta cosa. ¿Cuánto es la primera derivada de esto? Es b' de t. No le voy a poner los argumentos para no escribir tanto. Pero aquí sería b' por e a la alfa t. Más alfa por b de t por e a la alfa t, porque estoy derivando un producto. Entonces, b' más alfa por b igual a e a la alfa t. ¿Sí? Nos quedaría algo así. Ajá. La alfa t. Y la derivada de esto, la segunda derivada, pues es la derivada de esto de b' más alfa por b' por e a la alfa t más, ¿sí? Bueno, aquí b' más alfa por b por e a la alfa t más derivamos, esta misma se queda fija, y aquí nos queda alfa por b' más alfa por b por e a la alfa t. Volvemos a factorizar, estamos derivando un producto, ¿no? Volvemos a factorizar y nos queda b', no, aquí derivé, ok, b' más alfa por b', y aquí más alfa por b', más alfa cuadrada por b, por e a la alfa t. Ajá. Así nos queda. Y esto es igual a b' más 2 alfa por b' más alfa cuadrada por b. Y esto es por b por e a la alfa t. ¿Puede bajar tantito su cámara, Sí, por favor? claro, tenemos ahí estas tres. Aquí está, podemos poner ahí. Es que traíamos ya una numeración 1, 2, 3. Ajá. Pero bueno, aquí calculamos una solución particular, ¿no? Entonces aquí está el 1, 2 y aquí sería 3, ¿verdad? Y prima. Entonces, ¿dónde vamos a sustituir estos valores? Acuérdense que tenemos a y' más b por y' más c por y igual a
al polinomio P sub n de t por E a la alfa t, ¿no? Así. Aquí lo queremos sustituir, que esta es la ecuación 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo a esta ecuación la multiplico por A, aquí tengo B' más 2 alfa por B prima más alfa cuadrada por B por E a la alfa t. Y a este término le agrego el By', pero By' es... Y' sería este término que está aquí. Sería B' más alfa por B prima. Alfa por B, B' por alfa B, por E a la alfa t. Y le tengo que agregar C veces Y, pero C veces Y es simplemente B por E a la alfa t. Y quiero que esto sea igual a el polinomio por E a la alfa t. Entonces, si nosotros, el E a la alfa t es un factor común a los tres términos. E a la alfa t es un factor común. ¿Qué voy a tener? Que se va a cancelar E a la alfa t. Y entonces yo puedo agrupar los términos que contienen a la segunda derivada, a la primera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me quedaría en total A, B y prima. ¿Qué es este? Vamos a agrupar estos términos, ¿no? A, B y prima más 2 alfa por A. ¿Sí? 2 alfa por A más B multiplicado por B' más este término A por alfa al cuadrado más B alfa más C que está aquí por D. Y esto nos daría igual al polinomio. ¿Se dan cuenta? Tengo una nueva ecuación diferencial. Una nueva ecuación diferencial tengo ahí. Ajá, a ver, revisen que esta ecuación es bien importante. ¿Qué sería la 4? Tengo una nueva ecuación diferencial. Ahorita hacemos un resumen de esto que acabamos de ver. ¿Está bien? Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Y luego resolveremos algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos de esto? ¿Cuál es nuestra conclusión? Vamos a escribirlo aquí.
¿Sí? Vamos a escribirlo aquí. En esta parte. O sea, nosotros cuando tenemos una función de esta forma, bueno, tenemos una ecuación de esta forma, una ecuación de la n. ¿Sí? Una cosa de este tipo. Si proponemos y de t igual a b de t por e a la alfa t, y sustituirla, esto me lleva a una ecuación diferencial que es a por b prima, ¿sí? A por b prima más 2 alfa, 2a por alfa b por alfa b más 2a por alfa más b, ¿sí? Por b prima más a por alfa al cuadrado más, ¿qué sería? Aquí. Más b alfa más c por 100 por b igual a este polinomio. O sea, nos lleva a esta ecuación. Entonces, si nosotros observamos el polinomio característico, ¿no? ¿Quién es el polinomio característico aquí? Vamos a poner P de T. T sub lambda, ¿no? Es igual a lambda al cuadrado más G más de lambda más C, ¿no? ¿Estamos? Este es el polinomio característico. ¿Cuál es su derivada? P' de lambda es igual a ¿qué? A 2 lambda más G más lambda más B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces resulta que si este es el polinomio característico, resulta que aquí tenemos a b prima, la derivada de ese polinomio, evaluado en ¿dónde? En alfa, ¿no? Por b prima, más el polinomio característico evaluado en alfa por b, y esto es igual a p sub n de t. ¿Sí? Esto va a ser lo que vamos a tener. No sé si se está comprendiendo. Entonces significa que nosotros podemos entonces obtener una solución de esta cosa. Sea, ¿cómo le podemos llamar aquí? Vamos a poner sea phi de t, así con esto, igual a 0 más a1 por t más a2 por t cuadrado más a n por t a la n, una solución particular de 4, ¿no? O esta pues 3, una solución particular de 3'. Ajá. Y entonces, si esta es una solución particular, en el caso de que P sub n, P sub alfa es distinto de 0, ¿no?
Entonces yo voy a proponer una solución particular así. ¿Verdad? Si si P de T es igual a 0, pues la voy a multiplicar por T. Pero en fin, lo mejor es ver un ejemplo, ¿no les parece? Ah, ok, ya que tengo mi solución particular, ajá, en el caso de que P de T alfa es igual a 0. Y sea phi de T igual a T por A0 más A1 por T más AN por T a la N, en caso de que en el caso en que AN, ¿sí? De que P de alfa sea 0. Entonces vamos a proponer una solución de esta forma. Ya. Ok, pues vamos a resolver un ejemplo, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver qué será Vamos a resolver vamos hacia este lado. Ese foco no sé si se me hace, a ver si vamos a quitarlo. ¿No les molesta? ¿Se alcanza a ver así? Sí, sí se ve, profesor. Así porque si no las letras no se van a ver. Bueno, vamos a ver. De alguna manera tengo que resolver este foco para que se ilumine más. Vamos a resolver eh, y' más 4y', resolver y' más 4y' más 4y igual a t por e a la alfa t. ¿Vale? Vamos a resolver esta ecuación. El lado derecho pues es el y. Es
es 1 de y primo, más 4 de y primo, más 4 igual a P por E al lado de P. Ok, entonces, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a resolver primero? Resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿verdad? Primero la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Cuál es esa ecuación homogénea asociada? Pues es lo que le llamamos L de Y igual a Y primo más 4Y prima más 4 igual a 0. A ver, ¿cuál es el polinomio característico de esta ecuación? ¿Cuál es el polinomio característico? Lambda cuadrada más 4 lambda más 4. Muy bien, lambda al cuadrado siempre. Esta es una ecuación diferencial y esta es una ecuación algebraica. Lambda al cuadrado más 4 lambda más 4. Ajá. El 2 significa el orden de la ecuación, ¿verdad? El 2 aquí es un polinomio de grado 2 y aquí es una ecuación diferencial de orden 2, grado 2, orden 2. ¿Sí? Aquí tenemos una primera derivada y aquí tenemos una cosa lineal, ¿no? 1. Aquí pues nos faltó la y, ¿verdad? Ahí, aquí nos faltó la y. Ahí. Igual a t por e a la alfa t, ¿no? Ahí nos faltó la y, ¿no? Sí. Entonces tenemos la ecuación diferencial, ajá, lambda más 4 lambda igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación algebraica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las raíces de este polinomio característico? Pues es lambda más 1 más 2 al cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto, ¿se dan cuenta? Es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Lo habíamos dicho. ¿Cuáles son las soluciones? Lambda es igual a menos 2. Claro. Pues el único valor es lambda es igual a menos 2. Entonces tenemos una solución e a la menos 2t. Profesor, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sí. E a la menos 2t, ¿no? Esta es una solución de la ecuación homogénea. Sí, esta es una solución de la ecuación homogénea. Ajá. Ok. A ver, nos pasamos toda una clase para ver cómo obteníamos la segunda solución cuando la raíz era repetida. ¿Y cuál fue la conclusión de toda esa larga clase? Que cómo tenía que ser la segunda solución. T multiplicado por e a la menos 2t. Exactamente. T por e a la menos 2t. Muy bien. Estas dos son idealmente independientes, entonces la
la formamos tomando la combinación lineal de las dos, ¿sí? Más t veces por e a la menos 2t. Entonces, por C2, ¿verdad? Más C2. Fíjense que como la ecuación diferencial es de orden 2, entonces la solución general siempre va a depender de dos parámetros. Si fuera de orden 3, aquí tendríamos 3 parámetros. De orden 4, 4 parámetros, ¿sí? Entonces tenemos esta solución que podríamos escribirla como C1 más C2t por e a la menos 2t. Ok, hasta ahí es el paso número 1. Ahora vamos a hacer el paso número 2, este último que acabamos de explicar. Cálculo de la solución, ¿sí? Vamos a hacer, estamos haciendo así un experimento, ¿verdad? Un procedimiento. Ustedes cuando hacen una práctica en el laboratorio, siempre tienen un procedimiento, ¿no? Que es un método, una sucesión de pasos. En este caso, el primer paso de este procedimiento es obtener una solución de la ecuación homogénea, ¿no? El segundo paso, ¿qué es? Obtener una solución de una ecuación, una solución particular de la ecuación no homogénea, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos para obtener esa solución particular dada la forma que aparece aquí? Lo que hicimos fue proponer una solución, un cambio de variable y por b de t por e a la alfa t. ¿Correcto? ¿Y a qué conclusión llegamos? De que la nueva ecuación diferencial después de hacer este cambio es a veces, ¿sí? A veces la derivada, ¿no? Es decir, acuérdense, el polinomio característico es lambda al cuadrado más 4 lambda más 4. ¿Y la derivada cuánto vale? ¿Qué prima de lambda? Es 2 lambda más qué? Más 4. ¿A qué conclusión llegamos hace un momento? De que al hacer ese cambio de variable, ¿cuál es el coeficiente principal aquí? Es A es igual a 1, B es igual a 4, y también C es igual a 4, ¿no? Entonces, y si evaluamos ¿cuál es el exponente? Es alfa, ¿no? Igual a ¿qué? Sería 2 alfa más 4. Entonces, hace un momento llegamos a la conclusión que A es 1, y aquí que es A por B' prima, más P' de alfa por B', más P de alfa por B igual a T. ¿Sí? Porque en mi ecuación, ¿quién es P sub n? Es P, es un polinomio de grado 1, que es igual a T. Pero en este caso la A vale 1, entonces aquí tengo B'. Y aquí la derivada en alfa sería 2 alfa más 4. Y aquí, y tendría entonces, pues 2 alfa más 4, más, ¿qué nos queda por B'? Más qué, más P de alfa, que sería alfa al cuadrado, más 4 alfa, más qué, más 4 por B, igual a T. Esa es la ecuación que me queda. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? ¿Qué proponemos? Pues hacemos dos casos, ¿no?
Vamos a hacer los casos. ¿Qué pasaría si alfa es menos 2? ¿Qué pasaría si, un caso 1? Vamos porque alfa es igual a menos 2. Si alfa es menos 2, ¿cómo nos quedaría ahí la ecuación? ¿Qué pasa si alfa es menos 2? Digan ustedes. Sí, primero A se ver. cancela B prima. ¿Cómo? Se cancela B prima. ¿Cómo B prima? Ah, claro, porque el coeficiente es 0, ¿no? Si sustituimos alfa menos 2 en 2 alfa más 4. Sí. Pasa lo mismo en la B. Y solo ¿Qué queda pasa? B doble prima. Ajá, solamente. Entonces, si es, ajá, lo que nos va a quedar es B prima, es igual a T, es igual a T, ¿no? Eso es lo único que nos queda, ¿sí? B prima es igual a T. Ujú. Entonces, si B prima es igual a T, ¿qué proponemos como solución? Pues integramos 2 veces, ¿no? ¿No cree? Integramos 2 veces. Integramos una vez. Si integramos una vez, nos queda que B prima de T es igual a T cuadrado entre 2. Es una constante K1, ¿no? ¿Sí? Y luego si volvemos a integrar otra vez, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Entonces, la segunda derivada de T es igual a ¿qué? A T cúbica sobre 6, ¿no? Más K1 por T, más K2. Así podría quedar de T. La solución particular. Así nos puede quedar. O sea, la psi de T, pero K1 y K2 los podemos hacer cero, ¿no? ¿Por qué podemos hacer cero? Porque solamente nos interesa una solución particular psi de T, ¿no? O sea, fíjate, ¿cómo es esta phi de T? Pues T cúbica sobre 6, ¿no? Solamente nos interesa, ¿no? Y entonces, tomamos la solución, fíjense, ya de T es esta, ¿no? T cúbica sobre 6. Entonces, la psi de T que nos conviene es T cúbica sobre 6 por E a la menos alfa, ¿cuánto dijimos que vale? Menos 2T, ¿no? Así. Ajá. Y en ese caso, o sea, cuando el caso en que alfa es igual a menos 2, ¿no? Estamos viendo este caso. ¿Cuál sería la solución general? Pues la solución general de toda la ecuación, de la ecuación que tenemos aquí, de, de la primera, ajá. En este caso la solución general nos queda, juntamos lo que ya tenemos, ¿sí? ¿Sí?
La solución general pues sería lo que ya tenemos, y de t es igual C1 más C2t por E a la menos 2t, más la solución que encontramos aquí, ¿no? Más t cúbica sobre 6 por E a la menos 2t. Esta sería la solución general, ¿no? Lo que está en azul. Esa es la solución general. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero ¿qué pasa si alfa es distinto de menos 2? Ajá. ¿Qué pasa si alfa es distinto de menos 2? Ajá. ¿Qué hacemos si alfa es distinto de menos 2? A ver, dígame. ¿Se queda expresado únicamente? No, entonces ahí proponemos pues una solución de otra forma, ¿no? Así, proponemos una solución. Vamos hacia este lado. Sobre si alfa es distinto de menos 2, alfa es distinto de menos 2, entonces cualquier otro número que no sea el 2, ¿verdad? Pues tenemos aquí b' más 2 alfa más 4 por b' más que más alfa al cuadrado más 4 alfa más 4 por b igual a t. Por ejemplo, alfa puede ser en los exámenes que ponemos, ¿no? La suma de los igual a 1 hasta 3 de los primeros dígitos de su matrícula, ¿no? Esto podría ser alfa, ¿no? Y entonces cada quien tendría un problema diferente, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Por eso es tan vasto la forma de resolver problemas, ¿no? Y en este caso, ¿qué hacemos? Pues si esto es, si alfa es distinto de menos 2, en realidad alfa puede ser cualquier dígito de su matrícula, ¿no? Que es distinto de 0.
el primer dígito que sea distinto de 0 en sus órdenes. Bueno. Entonces, ¿qué proponemos en este caso? Como una solución, pues ponemos phi de t igual a 0, como este es de grado 1, pues aquí ponemos a 0 más a 1 por t. Ajá. Y entonces vamos a calcular a 0 y a 1 en términos del alfa que aparece aquí. ¿Sí? Y entonces, pues ¿quién sería phi prima de t? ¿Cuánto vale phi prima de t? ¿Cuánto vale phi prima de t? Ahí. A1. A 1. Y la phi prima de t, ¿cuánto vale? 0. 0. Ya vale 0. Vale 0. Entonces, estas tres ecuaciones las voy a sustituir aquí. La primera, pues se hace 0. En el primer término de mi ecuación tengo 0. Pero aquí phi prima vale A1, entonces aquí 2 alfa más 4 por A1 más alfa al cuadrado más 4 alfa más 4 ajá, por A0. A0 más A1 por T es igual a ¿qué? A T. Entonces, pues aquí puedo, por ejemplo, poner 2 por alfa más 2 por A1 más alfa más 2 al cuadrado por A0 más A1 por T igual a T. Entonces, estos dos términos, 2 por alfa más 2 por A1 más alfa más 2 al cuadrado por A0. Profesor, ¿le puede bajar a su cámara, por favor? Sí. Serían los términos independientes, ¿no? Estos dos. Este más multiplicado por A0. Más alfa más 2 al cuadrado por A1 por T es igual a T. Entonces, de aquí, toda esta expresión tiene que ser igual a 0, ¿no? 2 por alfa más 2 por A1 más alfa más 2 al cuadrado por A0, pues tiene que ser 0, ¿no? Esta expresión es 0. Y esto que está aquí, alfa más 2 al cuadrado por A1, tiene que ser igual a 1, o sea, el coeficiente de aquello. El coeficiente de T. Y aquí va a ocurrir algo interesante, dado que alfa más 2 es distinto de 0, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, vamos a pasarnos al otro lado. Espera. Sí, a ver ahí, ¿Le puede bajar? Ahí está. Piénsenlo. A su camarita a la izquierda, por favor. A la derecha, perdón. Sí, Gracias. ande. Sí. Ya, profesor, gracias. Entonces nos vamos hacia este lado.
Pero entonces, fíjense, tenemos que, siguiendo el hilo del que traemos aquí, 2 por alfa más 2, alfa más 2 por A1, más alfa más 2 al cuadrado por la 0. Vemos que esto valía 0. Pues implica que 2A1 más alfa más 2 por A0 es igual a 0. ¿No? De la otra ecuación tenemos que A1, que alfa más 2 al cuadrado por A1 es 1. ¿No? Entonces, de esta ecuación obtenemos que A1 es igual a 1 entre alfa más 2 al cuadrado. ¿No? ¿Sí? Correcto, entonces aquí tenemos que entre esta ecuación y esta 1 ya sabemos que vale esta parte. Ajá. Y alfa más 2 por A0 es igual a menos 2 por A1. Y por lo tanto A0. Y entonces esto es menos 2 dividido entre alfa más 2 al cuadrado. Por lo tanto, A0 es igual a menos 2 sobre alfa más 2 al cubo. Correcto. Entonces quiere decir que mi solución particular sí, mi solución particular phi de t es igual a A0, que es menos 2 sobre alfa más 2 al cubo, más A1, pero A1 es esto, ¿no? 1 entre alfa más 2 al cuadrado por t. Así. Bueno, podríamos factorizar aquí alfa más 2 al cuadrado y poner aquí por t menos 2 sobre alfa más 2, ¿no? Así podríamos escribir. Ujú. O en su defecto podríamos también escribirlo como menos 2 sobre alfa más 2 al cubo más alfa más 2 por t sobre alfa más 2 al cubo, ¿no? Entonces aquí tendríamos una expresión de esta forma, multiplicado por alfa más 2 por t menos 2. Podríamos dejar esa forma. Ahora, profesor, por favor. Podríamos dejar esa forma. Y entonces la solución particular para este caso, para el caso más general, bueno, reescriban esto, de revisen el álgebra, involucrar ahí.
¿Ya? ¿Seguimos? Ya, profesor. Ujú. Bueno, entonces, lo que tenemos en este caso es que lo que encontramos es una especie de solución particular. La solución particular la escribimos entonces como si de t, lo que tenemos aquí, poner a la alfa t, con alfa distinto de menos 2, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar si de t? Pues como 1 entre alfa más 2 al cubo, multiplicado por alfa más 2 por t, menos 2, ¿sí? Nos va a quedar algo así. Y entonces la solución general del problema que teníamos, que ya se nos ha de haber olvidado cuál era. ¿Cuál era el problema original? Era y' más que más. Aquí teníamos 4y'. 4y' más 4 igual a t por e a la alfa t, ¿no? ¿Sí? La solución general cuando alfa es distinta de menos 2, pues es y de t igual a c1 más c2t por e a la menos 2t, ¿verdad? Más esto que tenemos aquí. Por alfa más 2 por t menos 2. Ajá. Por e a la alfa t, ¿no? Aquí sigue t que nos faltó e a la alfa t. Entonces aquí vamos a hacer la letra más pequeña. 1 entre alfa más 2 al cubo por alfa más 2 por t menos 2 por e a la alfa. Esa es la solución. Ujú. ¿Qué les parece? Profesor, yo tengo una duda. Sí, Solo para aclarar mis ideas, lo que hicimos hoy fue como un método distinto a lo que trabajamos ayer. sí. Ok. Entonces, cuando haga yo un ejercicio, ¿puedo trabajar en cualquiera de los dos o dependiendo de cómo sea el ejercicio? Bueno, lo que hicimos hoy es reducir un problema más general que el de ayer, ¿no? O sea, lo reducimos a un problema de ayer. ¿Sí? O sea, Ok, en el problema, gracias. en el problema de ayer no teníamos alfa, ¿no? Solamente teníamos hasta la t, ¿no? Pero no teníamos c a la alfa t. Ujú. Sí, ese doble. No lo teníamos ayer. Sí, profe, ya vi. Gracias.
Sí. Bueno, ahora vamos a hacer un problema más complicado. Un ejemplo más complicado que involucre senos y cosenos. ¿Está bien? Sí, profesor. Entonces, ese problema lo vamos a hacer más complicado, pero siguiendo esta misma idea que acabamos de hacer en este momento. ¿Está bien? Siguiendo esa misma idea, vamos a ver cómo se resuelve. ¿Está claro? Bueno, vamos para aplicar lo que estudiamos de números complejos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación. Profe, antes de que borre, Ujú. tengo una pequeña duda. Sí, Es que me perdí un poco en la parte donde sacó a 0. ¿Por qué queda abajo alfa más 2 al cubo? ok, vamos a ver, entonces nos Creo que regresamos está a detallado hasta abajo, ¿no? Recuerdo. sí, sí, Ah, nos regresamos a esta parte, ¿no? Se refiere a esto, ¿no? Sí. sí, en la parte de A0. A0, fíjense, A0 es igual a menos 2 veces A1, ¿no? Aquí lo ven. Menos 2 veces A1, pero A1 vale 1 entre alfa más 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Ah, ok, sustituyó. Gracias. Sustituimos, sí. Ya después pasamos este coeficiente. Ajá. Entonces tenemos que alfa más 2 por A0 es igual a esto, ¿no? Entonces el alfa más 2 pasa multiplicando y entonces nos queda el cubo. Ajá. Muchas gracias, profe. Por lo tanto ya tenemos así, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Bueno, pues ahora vamos a resolver la siguiente ecuación, ¿sí? La siguiente ecuación, que es y' más 4y. Resolver vamos a resolver y' más 4y igual a t por el seno de 2t. Fíjense. ¿Cómo le haríamos para resolver esta ecuación? Utilizando lo que ya sabemos, ¿no? Y' más 4y y aplicando lo que ya sabemos. Ujú. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? Si ya sabemos aplicar lo anterior, ¿qué harían ustedes en este caso? Resolver lo que tenemos del lado izquierdo de la igualdad.
el y' más 4y. Si resolvemos el lado izquierdo de la igualdad, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la solución del lado izquierdo? La ecuación diferencial homogénea asociada. Exacto, resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿no? ¿Sí? Resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Cuál sería en este caso? Y' más 4y igual a 0, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿Puede bajar tantito su cámara, profesor, por Sí. favor? ¿Cuál es la solución ahí? Sería lambda al cuadrado. ¿Lambda qué? Lambda al cuadrado P de lambda es igual a lambda al cuadrado más Más- 4. Sí, ¿no? más Más 4. Más 4. Y lo igualamos a 0, ¿no? Ajá. ¿Sale? ¿Y cuáles serían las raíces? 2i. 2 sí. Ajá. Pues aquí tenemos, de hecho, dos raíces, ¿no? Es igual a más menos. Pero aquí nos queda más menos raíz de 4 por raíz de menos 1, ¿no? Entonces, una raíz es lambda igual a 2 veces, ¿sí? Tomamos la que tiene signo positivo, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué hacemos después? Lo que hacemos aquí es la solución compleja, ¿verdad? Que es E a la 2i por quién? Por t, ¿no? E a la 2i por t. ¿Le puede bajar a su cámara, profesor, por favor? Sí, Gracias. ahí está. Y una vez que tenemos eso, ¿qué tenemos? Ese nos da la solución compleja. ¿Cuál sería la solución compleja en este caso? ¿Qué hacemos ahí? Lo que hacemos es, recuerden que esto es el coseno de 2t más i por el seno de 2t, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces,
tomamos la parte real. Tomamos la parte real, ¿no? Tomamos la parte real de z de t. Que en este caso sería el coseno de 2t. El coseno de 2t. Y la parte imaginaria de z de t, que sería el seno de 2t. Entonces, al y1 de t, a una solución, va a ser el coseno de 2t. Y la otra es el seno de 2t. Ajá. ¿Sale? Y1 de t es igual al coseno de 2t, y2 de t es igual al seno de 2t. Ajá. Y entonces la solución del problema homogéneo, estas son linealmente independientes. La solución del problema homogéneo, pues es una combinación lineal, ¿no? O sea, hacemos por el seno de 2t. Ujú. Y ya tenemos el primer paso. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calcular? Como segundo paso. ¿Cómo calcular una solución particular? ¿Cómo calculamos una solución particular? Pues entonces el procedimiento es el siguiente. Lo que voy a hacer es construir una ecuación, construimos una ecuación diferencial y le vamos a, en lugar de y vamos a poner z bi'M, ¿no? Y 4z, y aquí le vamos a poner t por e a la 2i por t, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es una solución compleja, ¿no? Entonces, esta solución compleja, tengo esta ecuación diferencial, donde z pues sea igual a x más y. Ajá. ¿Por qué lo hacemos así? Por lo siguiente. Si yo derivo esta ecuación, voy a tener x bi' más y por y bi'M. Ahora, por favor, profesor. Si, Gracias. si la derivo, más 4x más y, ¿verdad? Y aquí voy a tener por t a la 2i z t. ¿Sí? Entonces voy a separar estas dos. Así, ¿no? Donde z tiene esto, ¿no? Entonces, construimos esa ecuación diferencial de esta forma.
Ajá. Y fíjense, aquí vamos a poder separar 4x más 4x más y veces y más 4y'. Y aquí va a ser igual a ¿qué? A t por el coseno de quién, de 2t, más y por el seno de 2t, ¿no? Así, ¿no? Entonces la parte real, que sería esta más 4x, sería igual al t por el coseno de 2t, y la parte imaginaria es lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Sí, no? O sea, tenemos una pareja de ecuaciones diferenciales. Una que contiene el coseno y otra el seno, que es la que nosotros queremos. Nosotros queremos esta, ¿no? Entonces, por eso proponemos z', ¿no? Z' más 4z igual a t por e a la 2 y t. ¿Sí? T por e a la 2 y t. Entonces, hacemos el cambio de variable z igual, vamos a llamarle w, z de t es igual a w de t por e a la 2 y t. Entonces, el polinomio característico aquí dijimos que era p de lambda igual a lambda al cuadrado más 4, ¿verdad? La derivada es 2 lambda, ¿no? Entonces, al hacer este cambio, lo que yo voy a tener es w' más p', ajá, más p' por evaluado en 2i por w más p evaluado en más p evaluado en 2i por w aquí prima igual a qué, a t, ¿no? ¿Sale? A ver, ¿cuánto vale p' evaluado en 2i? ¿Cuánto sería ahí? P' evaluado en 2i, ¿cuánto nos quedaría? A ver, hagan ese cálculo. Por favor. Queda 4i, ¿no? ¿Cuánto nos daría? W', P' de 2i, ¿cuánto vale? P' de 2i, P
P de prima de 2i, o P de 2i, ¿cuánto vale? 2i elevado al cuadrado es, ¿cuánto? P de 2i es 0, ¿no? Y P prima de 2i, elevado a 2i sería 4 veces i, ¿estamos? Entonces aquí nos queda w y prima más 4i por w igual a t, ¿estamos? ¿Sí? Profesor. Igual a t. Entonces, ¿qué solución proponemos ahí? No, aquí es prima, ¿no? Entonces proponemos una solución phi de t igual a A0 más A1 por t y multiplicado aquí por t, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lleva la derivada, ¿no? Es decir, cuando aparece aquí pues una derivada, tenemos que multiplicarla por t, porque si lo dejamos así nada más, pues la derivada nos daría A1, y luego aquí esta sería 0, y entonces no podríamos comparar A1 con la t, por eso lo multiplicamos por t. Entonces sería A0 por t más A1 por t al cuadrado. Así nos quedaría. A1 por t al cuadrado. Entonces, Profesor, antes de que continúe, una pregunta. sí. Al inicio, cuando hizo el cambio a Z, Ajá. el TE a la 2 y T salió de lo que calculamos arriba del lambda. O sea, lambda valía 2i. Ajá. Por eso No, puso 2t. no, lo puso porque el coseno lleva 2, ¿no? Por eso, porque tenemos que calcular, porque nos piden aquí es decir, Por la solución particular, ajá, la mujer no, ¿cuál es la ecuación que queríamos resolver? Queríamos resolver, y prima más 4y igual a t seno de 2t. ajá, por esto que tenemos aquí, ¿no? Por eso le pusimos 2 y t. Ujú. Si se tratara de resolver t por el seno de t, o t por el seno de 3t, entonces le pondríamos solamente it cuando se fuera este caso. Y 3it cuando fuese este caso. ¿Sí me entienden? Entonces formularíamos. Un ratito su cámara para ver lo que escribió, por favor. Sí. Sí, o sea, si nuestro problema fuese este, con t, entonces aquí propondríamos 2it, ¿no? It nada más. Si fuese este problema, Sería por 3t. por 3it. Ajá. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Esa sería la cosa, ¿no? Ujú. Bueno, ahora nos vamos a la otra cuestión, ¿verdad?
Entonces ahora aquí. Sí, entonces ahora pues ya tenemos, vamos a resolver W prima, ¿sí? W prima más ¿qué más? 4i por W prima por T, ¿no? Igual a T. Entonces proponemos una solución de la forma phi de T es igual a 0 más A1 por T multiplicado por T. Entonces a 0T más A1 por T al cuadrado. Ajá. Más A1 por T al cuadrado. Entonces, esta la vamos a meter aquí. Entonces aquí viene la segunda derivada de esto es phi prima de T es igual a 0. Phi prima de T es igual a 0 más 2A1 por T. Y la segunda derivada es 2A1, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada aquí sería 2A1 más 4i por A0 más 2A1 por T igual a T, ¿verdad? Igualamos, aquí tenemos que 2A1 más 4i por A0 más 4i por 2, 8, sería 8i. 8i por A1 es igual a T. Y aquí tenemos que, hago esto. Y aquí tenemos que 2A1 más 4i por A0 es igual a 0. Porque no tenemos aquí una parte constante. Y el coeficiente 8i por A1 pues tiene que ser igual a 1. Ajá. Y bueno, pues entonces de aquí multiplicamos por i en ambos lados. O por menos i. Y aquí nos quedaría 8A1. Si multiplicamos por menos i, pues nos quedaría 8. Y al cuadrado por A1 es igual a menos i. Y luego que i cuadrado es menos 1, entonces nos queda 8A1 es igual a menos i. Por lo tanto, A1 es igual a menos 1/8 de i. Eso sería A1. Menos 1/8 de i. Y entonces, A0, bueno, en esta ecuación, en la primera, pues podemos dividir entre 2 y nos queda que A1, ¿sí? A1 más ¿Puedo subir su cámara, por favor, profesor? 2i por A0, ¿sí? Es 0. Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí 2i por A0 es igual a menos A1. Ajá, multiplicamos aquí por i cuadrada por menos i es igual a menos. Si multiplicamos por menos i, pues aquí nos quedaría 2A0 es igual a 1i. Entonces 2A0 es igual
A1, pero A1 es menos 1/8. 1/8 de I. Y multiplicado por I, pues nos quedaría que 2A0 es igual a menos 1/8 de I al cuadrado. O sea, nos quedaría 1/8. Entonces 2A0 es igual a 2A0 es 1/8, entonces A0 es igual a 1/16. Por lo tanto, la phi de t, Profesor, ¿le puede bajar a su cámara, por favor? Gracias. sí, phi de t es igual a A0, que es igual a 1/16, más A1, ajá, más A1 menos 1/8 de I, multiplicado por t, y luego esto multiplicado por t, y aquí pues nos da 1/16 de t menos 1/8 por I, por t al cuadrado, ¿verdad? Ajá. No sé, yo creo que es 1/8 de t cuadrado por I. Ajá. Y entonces, vamos a poner aquí finalmente el cambio que hicimos es que psi de t fuese igual a w de t, pero en este caso w de t es 1/16 de t menos 1/8 de t cuadrada por I, por e a la 2 y t, ¿verdad? 2 y t. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues 1/16 de t menos 1/8 de t cuadrada por I, por el coseno de 2t más I por el seno de 2t, y por el seno de 2t, ya no pinta. ¿Le puede bajar un poquito a su cámara, por favor, profesor? Ahí nos queda esa parte. Ajá. Este es 1/8 de t cuadrado por I. Coseno de 2t más I por el seno de 2t. Entonces tenemos que multiplicar estos dos números complejos. Ajá. Esta parte la tenemos que multiplicar. Vamos hacia acá. Al realizar ese producto, vamos a tener que psi de t es igual. ¿Le puede subir la cámara, profesor, por favor? Sí. Psi de t es igual. Sí, vamos a. Al multiplicar tenemos 1/16 de t. 1/16 de t. Por el coseno de 2t. Profesor, ¿puede subir su cámara, por favor? No se ve todavía. Ahí ¿Así? está bien. Ahí está bien. Gracias. Sí. Al hacer ese producto tenemos esto, a los i's cruzados, más 1/8 de t cuadrada. 1/8 de t cuadrada por seno de 2t. Más el término que contiene la i. El término que contiene la i sería menos 1/8 del coseno de 2t.
un octavo de t cuadrada por el coseno de 2t. ¿Sí? Más un 16avo de t por el seno de 2t. Correcto. Entonces, aquí le tomamos la parte imaginaria al ábside t. Y ese sería menos un octavo por el seno de 2t. Y esta es la solución que necesitamos, ¿no? Para nuestro problema. Entonces, finalmente, la solución general es y de t, C1 por el coseno de 2t más C2 por el seno de 2t. Ujú. Más C, ahí está, ¿verdad? Así se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a ver. Ujú. Y le vamos a agregar esta última solución que encontramos, ¿no? Menos un octavo de t cuadrada por el coseno de 2t más un 16avo de t por el seno de 2t. Así nos queda la solución general. Ajá. Es decir, nosotros resolvemos como que dos ecuaciones. Esta sería para este caso. Y la otra que lleva a la parte real sería para la primera, ¿no? Pero con la parte real, ¿no? Ujú. La parte real es esta, ¿no? Entonces, x de t igual a C1 por el coseno de 2t más C2 por el seno de 2t más, no sé, x alcanza así. Así está bien, gracias. Ajá. Y aquí la parte así más un 16avo de t coseno de 2t más un octavo de t cuadrado por el seno de 2t es solución general de x bi' más 4x igual a t por el coseno de 2t. O sea que resuelven al mismo tiempo dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones con esta forma. Bueno, practiquen esto, Profe, porque va a ser su última pregunta del trimestre, ¿verdad? profe, Semanal. Sí, sí. perdón, ¿le puede regresar tantito al otro pizarrón abajo a la izquierda, por favor? Un segundito nada más. Ajá. Aquí abajo a la izquierda. Aquí, ¿verdad? No, más a la izquierda, por favor. Ahí, gracias, profe. Sí. Ya, muchas gracias, profe. Sí. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. ¿Me puede regresar a la solución final, por favor? Claro, claro. Copiar algo, gracias. Sí. Lo que mencionamos aquí fue que... Más abajo, porfa. ¿Así? Ahí está bien.
tantito a la derecha, profe, porfa. ¿Así? Sí, gracias. Ok, Ya, profesor, gracias. muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias por hoy. A usted, profesor, gracias. Practiquen esto. Esto les vamos a... Voy a formular una pregunta de este tipo para el viernes, la última, ¿no? Sí, Ok, ok. muy bien. Pues gracias por sus atenciones. A usted. Gracias, Cuí- Cuídense y nos vemos mañana, ¿ok? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego.